Nos encontramos con Walter Lingam. Él es un médico que reside en Colonia, en Alemania. Ha publicado varios libros, libros de cuentos y de novelas. Entre los que se encuentra Por un puñadito de sal, publicado en Lima en el año 93, El lado oscuro de Magdalena, Trujillo, el 96, Un pez en el ojo de la noche, el 2009, y bueno, La danza de la viuda negra, Oigo bajo tu piel el humo de la locomotora, La ingeniosa muerte de Malena, entre otros. Él está en Lima para presentar este libro, El espanto enmudeció los sueños, que habla un poco sobre la guerra interna de la época de las huelgas, ¿no? Del año 77. ¿Puedes contarnos un poco de estructura y lo que has querido decir con este texto? Mira, yo lo cuento en dos niveles, que parten, o sea, no es una historia no novelada, o sea, novelada, digámoslo así, una especie de crónica, quizás sería el adjetivo más correcto, quizás, y cuento en dos niveles, partiendo de la época del 77, la primera huelga nacional que hubo, que fue histórica, y que hubo mucha efervescencia popular, política. La juventud estuvo muy comprometida en esa época. Entonces ahí parto yo la historia, y contar con nuestro protagonista, el cual una vez ya la década de los 80, cuando empieza la guerra llamada la guerra sucia, la violencia política en general, llegamos a la época del gobierno de Fujimori, que se caracteriza por la corrupción fundamentalmente. Entonces ahí empezamos, cuando al protagonista lo acusan de terrorista justamente en la década del 90, va a la cárcel, lo condenan a cadena perpetua, y más tarde llega Fujimori como preso también, ¿no? Entonces ese encuentro de los dos hace que se desarrolle una especie de monólogo de nuestro narrador frente a Fujimori, quien, como lo hace frente al juzgado, frente a los jueces, no habla, frente a él tampoco habla, pero él aprovecha a nuestro narrador para acusarle de todas las tropelías que realizaron durante la temporada, durante el gobierno de 10 años de Fujimori. Eso sería más o menos la trama en general. Ahora está contada en un idioma muy fácil, un idioma muy coloquial, utilizando mucho la jerga popular de aquellos años, de los muchachos, de los jóvenes, y utilizo en algunas partes nombres propios, a pesar de que se trata de una historia fictiva. Sí, eso justamente me interesa, en la parte en que parece que es realidad. Recuerdo yo que en los años 50 se dio un debate en torno a un libro que salió publicado en México, no sé si tú recuerdas, Los hijos de Sánchez se llamaba, que fue publicado por Lewis, no el filósofo, sino un antropólogo norteamericano que había ido a México a hacer un estudio, ¿no? Entonces él graba toda una, digamos, los quejidos, ¿no? Las angustias de una familia, y lo convierte en libro. Pero Sartre salió diciendo de que eso no lo consideraba literatura, ¿no? No lo consideraba literatura, y que eso le parecía que era una cosa como una aberración. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos escritores, bueno, escribían sobre la guerra, etcétera, no tenían muchas ventas, y a una editorial se le ocurrió, digamos, contratar escritores que entrevisten a personas que habían estado en las trincheras de guerra, se habían enfrentado en combates, y narren casi en primera persona lo que había ocurrido en el frente de batalla. Y apareció pues, en los libros de Dukas, es uno que tuvo mucha venta, ¿no? ¿Tú qué opinas sobre eso? ¿Y cuál sería la diferencia de esa visión con este libro, digamos? Yo encuentro mucho así como que está la persona que parece que es real. Claro, o sea, esa fue mi intención, digamos, ¿no? O sea, al poner nombres fictivos, quizás la historia se hubiera hecho muy general. En cambio, yo quería hacerlo más concreta. O sea, concreta el Perú de aquellos años, sus actores principales, claro, no están todos, no es una historia, como digo, que general, sino es una historia centrada en un gobierno que fue corrupto, que violó derechos humanos fundamentales con el pretexto de perseguir al terrorismo. Entonces,
Por eso es que a mí me parece gracioso, digámoslo así, incluso utilizar el nombre de los actores con un adjetivo que lo caracterizaba por algún momento. Por ejemplo, digo Alberto Fujimori, la serpiente oriental, que fue llamado así en algún momento por algunas personas, ¿no? Entonces utilizo yo ese adjetivo junto al nombre. Eso sería lo nuevo. Ahora, a mí me parece que eso acerca un poco más a la historia real. Eso era lo que yo quería, que un poco que esté presente, que esté vivo y que no olvidemos una etapa tan funesta que tuvo el país. ¿Tú qué opinas sobre lo que dice Virgües en torno a que él dice que de todas las novelas que ha escrito, de todos los cuentos, perdón, que de todas las novelas que ha leído y los cuentos que ha revisado, no ha hallado una sola novela, un solo cuento donde el personaje sea, digamos, de carne y hueso? Que él dice que todos son estereotipos, son personajes acartonados, personajes, digamos, que los policías asesinan porque están locos, porque están delirando. Y en realidad nadie ha resumido pues, que la violencia estructural fue dirigida por un aparato, ¿no? Un aparato. ¿Qué opinas tú de eso? Porque acá hay una visión, un ajuste de cuentas, digamos, con Alberto Fujimori, ¿no es cierto? Sí, sí. No, yo pienso que hay cierta verdad. O sea, cada uno maneja los criterios de las historias, de los personajes, de acuerdo a su información, de sus perspectivas también. Claro, posición de clase, ¿no es cierto? Posición de clase, etc. Entonces yo me ubico desde el punto de vista popular, desde abajo. Entonces, y también me baso en algunos documentos donde los policías, el ejército y otros sectores que vinieron a la persecución o el declive, digamos, de los sectores que estaban alzados en armas, no es un problema de locura, ni un problema que ellos estaban enfermos, sino fueron instrumentos de todo un aparato. Eso estaba preparado, eso estaba ya estudiado, planificado y en las altas esferas del gobierno. Estuvieron personas comprometidas, Fujimori, Montesinos y algunos generales. Entonces eso estaba claramente ya definido. Entonces los otros solamente fueron instrumentos. Por eso la guerra es clara, esa fue una guerra clandestina, una guerra de símbolos. Tú me matas 10, yo te mato 8, etc. Un intercambio de violencia por la violencia, como el dicho es el de ojo por ojo. Claro, la ley del talión. La ley del talión. Entonces, eso es lo que se aplica en esta etapa. Y eso es lo que yo quiero decir, o sea, que aquí no hubo personas que fueron enfermas de uno u otro lado. O sea, para mí, alguna vez hermano como un loco, un enfermo, un monstruo. Tampoco considero a los agentes del Estado, los militares, por la policía, que eran sectores aislados, que reaccionaban solamente movidos por el odio. No, había todo un aparato, está organizado, está planificado ya desde arriba. Es una visión, digamos, de novela, de película norteamericana, ¿no? De los efectos de Vietnam, digamos, que quieren aplicarlo acá, ¿no es cierto? Cuando en realidad, pues, definitivamente hubo una organización para eliminar a los levantados en armas de la guerra sucia, ¿no? Y lo que querían es incluso quedarse en el gobierno un par de años más, o qué sé yo, un par de décadas más y someter a la población